A comienzos de la década de 1930, el ferrocarril más poderoso de Estados Unidos estuvo a punto de destruirse a sí mismo por intentar modernizarse. La Pennsylvania Railroad, símbolo absoluto del transporte ferroviario norteamericano, se enfrentaba a una decisión que parecía suicida en plena Gran Depresión: invertir una cantidad de dinero tan grande que, si algo salía mal, no habría vuelta atrás. En el centro de ese riesgo se encontraba una idea que muchos consideraban absurda y una locomotora que, durante sus primeros años, fue vista como un error monumental. Esa locomotora acabaría siendo conocida como la GG1. Para entender por qué una sola máquina estuvo a punto de hundir a un gigante industrial y luego terminó salvándolo, es necesario comprender el contexto en el que nació. A principios de los años 30, la Pennsylvania Railroad dominaba el transporte de pasajeros en el noreste de Estados Unidos. Sus trenes conectaban Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington con una regularidad y prestigio que ninguna otra compañía podía igualar. Sin embargo, esa aparente fortaleza escondía un problema estructural cada vez más costoso. El vapor, que había sido el corazón del ferrocarril durante más de un siglo, se estaba convirtiendo en un enemigo silencioso. En los tramos urbanos, y sobre todo en los túneles, el humo y los gases generaban retrasos constantes, costes energéticos enormes y situaciones peligrosas para pasajeros y tripulaciones. Cada tren que atravesaba los túneles del río Hudson o el túnel de Baltimore obligaba a poner en marcha sistemas de ventilación gigantescos que consumían cantidades absurdas de electricidad solo para limpiar el aire del tren anterior. Además, la operación era ineficiente de una forma que ya no podía ignorarse. Las locomotoras de vapor debían ser cambiadas en los extremos de los tramos electrificados parciales, lo que implicaba flotas duplicadas, personal adicional y pérdidas de tiempo que se acumulaban día tras día. Mientras tanto, los competidores comenzaban a ofrecer servicios más limpios, más rápidos y más fiables gracias a la tracción eléctrica. El riesgo no era teórico. Si la Pennsylvania Railroad perdía su ventaja en el corredor noreste, perdería la parte más rentable de todo su negocio. Fue en ese escenario cuando la dirección tomó una decisión que heló la sangre de más de un directivo veterano: electrificar completamente la línea principal entre Nueva York y Washington. No se trataba de una mejora gradual ni de un proyecto experimental, sino de una transformación total de cientos de kilómetros de vía, subestaciones, catenarias y sistemas de señalización. El coste estimado superaba ampliamente los beneficios anuales de la compañía en un momento en que la economía nacional estaba en caída libre. Pero electrificar la línea era solo la mitad del problema. La electricidad por sí sola no mueve trenes. Para que esa inversión tuviera sentido, la Pennsylvania Railroad necesitaba una locomotora capaz de aprovecharla de verdad. Una máquina que pudiera arrastrar trenes pesados de pasajeros a velocidades sostenidas, con aceleraciones rápidas entre estaciones y una fiabilidad absoluta en uno de los corredores más congestionados del país. No existía nada parecido en Estados Unidos. Los modelos europeos ofrecían ideas, pero no soluciones directas para las exigencias norteamericanas. La compañía decidió diseñar su propia locomotora eléctrica desde cero. Ese fue el momento en que el proyecto empezó a parecer una locura. Los requisitos eran extremos. La nueva locomotora debía ofrecer una potencia continua de más de 3.400 kilovatios, acelerar trenes de más de 1.000 toneladas métricas hasta velocidades cercanas a los 160 km por hora, mantener ese rendimiento durante horas y hacerlo todos los días sin fallos graves. Además, debía funcionar con corriente alterna de 11.000 voltios, una tecnología que ningún ferrocarril estadounidense había utilizado a esa escala. Los primeros prototipos llegaron a las instalaciones de pruebas con una mezcla de esperanza y miedo. Desde el inicio, los problemas fueron evidentes. Los sistemas eléctricos eran complejos hasta el extremo, con múltiples motores de tracción que debían funcionar en perfecta sincronía. El calor generado durante la operación sostenida provocaba sobrecalentamientos, disparos de protección y fallos que obligaban a detener las pruebas una y otra vez. Cada corrección implicaba más dinero, más retrasos y más dudas dentro de la empresa. La situación se volvió crítica cuando uno de los prototipos sufrió un incendio eléctrico durante una prueba. Para varios miembros del consejo, aquello fue la confirmación de que habían ido demasiado lejos. La electrificación completa, sin una locomotora fiable, no era solo un fracaso técnico, sino una amenaza directa a la supervivencia financiera de la compañía. En ese punto, la GG1 era vista como un símbolo del desastre inminente. El diseño no ayudaba a calmar los ánimos. A diferencia de las locomotoras eléctricas tradicionales de cuerpo rígido, la GG1 utilizaba una estructura articulada con dos mitades unidas, lo que permitía distribuir mejor el peso sobre la vía. Esa solución técnica, brillante sobre el papel, generaba desconfianza entre quienes temían problemas mecánicos a largo plazo.
Además, el peso total superaba las 230 toneladas métricas, lo que obligaba a revisar puentes, vías y estructuras existentes. Cada informe técnico parecía añadir una nueva razón para cancelar el proyecto. Sin embargo, entre los ingenieros que trabajaban directamente con la máquina, comenzaba a surgir una lectura distinta. Cuando la Guno funcionaba correctamente, aunque fuera por periodos breves, su rendimiento era algo que ninguna locomotora de vapor podía igualar. La aceleración desde parado era contundente y constante, sin los tirones ni las limitaciones propias del vapor. La velocidad se mantenía en pendientes donde otras máquinas se quedaban sin aliento. Y, sobre todo, la ausencia de humo transformaba por completo la operación en túneles y estaciones cubiertas. El problema no era la idea, sino la ejecución. El equipo técnico defendió que los fallos detectados no eran consecuencia de un diseño equivocado, sino de componentes que debían ser reforzados, mejor refrigerados o rediseñados. Argumentaron que el concepto fundamental de la G1 era sólido y que abandonar el proyecto en ese punto significaría perder no solo la inversión realizada, sino la oportunidad de asegurar el futuro del ferrocarril. La decisión final se tomó con el ambiente más tenso imaginable. Apostar por la G1 implicaba ordenar una serie de locomotoras extremadamente caras, en plena depresión económica, basándose en la promesa de que los problemas serían resueltos a tiempo. Cancelar el proyecto significaba aceptar que cientos de millones invertidos en electrificación se convertirían en una infraestructura inútil. La Pennsylvania Railroad eligió seguir adelante. Ese momento marcó el punto exacto en el que la locomotora que casi destruyó un ferrocarril pasó a ser su última esperanza. La orden de producción no fue un acto de optimismo ingenuo, sino una apuesta desesperada por una solución que, si funcionaba, cambiaría por completo las reglas del transporte ferroviario en Estados Unidos. La primera GG1 de producción salió de los talleres con decenas de mejoras invisibles desde el exterior pero cruciales para su funcionamiento. Sistemas de refrigeración rediseñados, equipos eléctricos reforzados, ajustes en la distribución de peso y un refinamiento obsesivo de cada componente. Ahora ya no había margen para el error. Cuando esa locomotora se preparó para su primer servicio regular con pasajeros, no solo transportaba un tren, transportaba el futuro de toda una compañía. Y lo que ocurrió a continuación nadie dentro de la Pennsylvania Railroad lo olvidaría jamás, porque en cuestión de semanas quedó claro que la máquina que había estado a punto de arruinarlo todo estaba a punto de hacer exactamente lo contrario. El verdadero juicio a la G1 no se produjo en una pista de pruebas ni en un informe técnico, sino en la línea principal, bajo horarios reales, con miles de pasajeros diarios y con una presión operativa que no dejaba margen para excusas. Cuando la primera unidad de producción entró en servicio regular, la Pennsylvania Railroad ya no tenía red de seguridad. Cada fallo sería visible, costoso y, sobre todo, público. Lo que ocurrió durante las primeras semanas desconcertó incluso a los defensores más optimistas del proyecto. La G1 no solo cumplía los horarios, sino que los hacía parecer conservadores. La aceleración desde estaciones intermedias reducía minutos completos en recorridos densamente parados, algo que ninguna locomotora de vapor había logrado sin castigar mecánicamente al tren. En los túneles, donde antes el humo obligaba a limitar frecuencias y espaciar trenes, ahora era posible mantener un flujo continuo sin interrupciones ni sistemas de ventilación forzados funcionando al límite. Por primera vez, la electrificación empezaba a justificar su coste. Los maquinistas inicialmente escépticos fueron quienes cambiaron de opinión con mayor rapidez. Acostumbrados a leer la máquina por sonidos, vibraciones y respuestas físicas, descubrieron que la GG1 ofrecía un control sorprendentemente preciso. La potencia llegaba de forma inmediata y modulable, sin los retardos del vapor ni la brusquedad de algunas transmisiones mecánicas tempranas. En un corredor donde cada segundo contaba, esa capacidad de respuesta se traducía en confianza operativa. Desde el punto de vista técnico, uno de los mayores temores era el comportamiento a largo plazo de los sistemas eléctricos bajo carga constante. La línea Nueva York-Washington no permitía descansos prolongados ni ciclos suaves. Era un entorno de máxima exigencia continua. Sin embargo, los sistemas de refrigeración rediseñados demostraron ser más eficaces de lo previsto. Las temperaturas se mantenían dentro de márgenes seguros incluso en servicios prolongados, y los fallos que habían plagado los prototipos prácticamente desaparecieron. El contraste con el vapor era inmediato y brutal. Donde antes se necesitaban equipos completos dedicados a mantenimiento preventivo diario, la GG1 reducía de forma drástica las intervenciones entre servicios. No porque fuera simple, sino porque estaba diseñada para operar sin pausa. Esa diferencia empezó a reflejarse en los balances internos de la compañía con una claridad que ningún discurso habría logrado. Menos tiempo en talleres significaba más trenes en circulación, más billetes vendidos y menos recursos consumidos en apagar incendios operativos.
A medida que las semanas se convertían en meses, la percepción interna cambió de forma radical. La locomotora, que había sido vista como una amenaza financiera, empezó a convertirse en el eje de una nueva estrategia. La Pennsylvania Railroad se dio cuenta de que no solo había salvado su inversión en electrificación, sino que había ganado una ventaja competitiva casi imposible de replicar a corto plazo. Mientras otros ferrocarriles seguían luchando con vapor o con soluciones eléctricas parciales, la PRR podía ofrecer un servicio más rápido, más limpio y más fiable en el corredor más rentable del país. El impacto sobre los pasajeros fue inmediato, aunque muchos no entendieran exactamente por qué el servicio había mejorado. Los trenes llegaban más puntuales, los viajes eran más suaves y las estaciones subterráneas dejaban de ser espacios sofocantes. Esa mejora silenciosa reforzó la reputación de la compañía en un momento en que la competencia con el transporte por carretera y más adelante con la aviación empezaba a intensificarse. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando la Pennsylvania Railroad decidió hacer algo que habría parecido impensable pocos meses antes: ampliar la flota de Gege 1 de forma agresiva. Encargar más unidades en plena depresión económica era una declaración de confianza absoluta en el diseño. Cada nueva locomotora representaba una inversión enorme, pero también una apuesta por un modelo operativo que empezaba a demostrar su solidez. La compañía entendió que la estandarización alrededor de una máquina fiable multiplicaría los beneficios de la electrificación y reduciría aún más los costes a medio plazo. Con el aumento de la flota comenzaron a aparecer beneficios secundarios que nadie había anticipado del todo. La formación de personal se simplificó, porque todos los maquinistas trabajaban con el mismo tipo de locomotora. Los talleres podían especializarse, mejorar procedimientos y reducir errores. La experiencia acumulada se traducía en mejoras continuas que reforzaban aún más la fiabilidad del conjunto. La Gege 1 empezó a convertirse en algo más que una locomotora. Se transformó en el símbolo visible de que la Pennsylvania Railroad había logrado salir de una trampa que ella misma había creado. La electrificación, que había parecido una carga financiera insoportable, ahora era una ventaja estratégica. La locomotora, que casi había provocado un desastre económico, estaba demostrando que la apuesta había sido correcta. No por casualidad, sino porque había sido ejecutada hasta el final con disciplina técnica. Incluso los críticos más duros tuvieron que admitir que la compañía había tomado la decisión correcta, aunque fuera tarde. Los informes que antes alertaban de riesgos ahora destacaban estabilidad, previsibilidad y rendimiento sostenido. La narrativa cambió de experimento peligroso a estándar de referencia en un tiempo sorprendentemente corto para una industria tan conservadora. La Gege 1 no solo salvó la operación diaria, sino que permitió algo aún más importante: devolver la confianza interna. En una empresa sacudida por la depresión económica y por el miedo al declive, demostrar que una decisión audaz podía funcionar restauró la capacidad de pensar a largo plazo. La Pennsylvania Railroad dejó de reaccionar defensivamente y volvió a planificar con ambición. Mientras tanto, otras compañías observaban con una mezcla de admiración y preocupación. La electrificación completa del corredor noreste ya no parecía una locura aislada, sino una estrategia coherente respaldada por resultados. La Gege 1 se convirtió en el punto de comparación inevitable para cualquier proyecto eléctrico futuro en Estados Unidos. No porque fuera perfecta, sino porque había demostrado que el riesgo extremo podía traducirse en estabilidad si se ejecutaba con rigor. Ese cambio de percepción no ocurrió de la noche a la mañana, pero una vez iniciado, fue imparable. La locomotora, que había estado a punto de destruir un ferrocarril, estaba ahora sosteniéndolo, día tras día, tren tras tren, sin necesidad de discursos grandilocuentes. Su éxito no se medía en récords espectaculares, sino en algo mucho más valioso para una empresa al borde del abismo: normalidad operativa. Y esa normalidad, construida sobre una apuesta que casi fracasa, preparó el terreno para algo todavía más sorprendente. Porque la Gege 1 no solo salvó a la Pennsylvania Railroad en el corto plazo. Sin proponérselo, estaba a punto de redefinir lo que significaba longevidad, fiabilidad y retorno de inversión en el ferrocarril moderno, de una forma que nadie había previsto cuando aquel proyecto parecía condenado. El verdadero alcance de lo que Laguna había logrado solo se hizo evidente con el paso del tiempo, cuando la urgencia inicial quedó atrás y la Pennsylvania Railroad pudo observar los resultados con una perspectiva más amplia. La locomotora no había sido simplemente una solución de emergencia que funcionó contra todo pronóstico, sino el inicio de una estabilidad operativa que duraría décadas en una industria donde pocas cosas permanecen intactas durante tanto tiempo. A medida que los años avanzaban, la Gege 1 comenzó a demostrar una cualidad que nadie se había atrevido a prometer en los días más oscuros del proyecto: longevidad extraordinaria.
Mientras locomotoras de vapor requerían revisiones profundas constantes y muchas de las primeras locomotoras diésel quedaban obsoletas en relativamente poco tiempo, la GG1 seguía cumpliendo su trabajo diario con una regularidad casi desconcertante. Sus sistemas eléctricos, concebidos para soportar cargas continuas, envejecían mejor de lo esperado y su estructura mecánica mostraba una resistencia notable al paso de los kilómetros. Esa durabilidad tuvo un efecto financiero profundo. La enorme inversión inicial, que había parecido temeraria en plena Gran Depresión, empezó a amortizarse de una forma que pocos habían anticipado. Cada año adicional de servicio efectivo reducía el coste real por kilómetro recorrido, hasta el punto de que la electrificación completa del corredor noreste pasó de ser una carga a convertirse en uno de los activos más rentables de toda la compañía. La locomotora que había puesto en riesgo el futuro del ferrocarril estaba ahora protegiéndolo frente a la volatilidad económica. El contraste con otras tecnologías se volvió cada vez más evidente. Mientras muchas locomotoras diésel de generaciones tempranas eran reemplazadas por modelos más modernos, la GG1 se adaptaba mediante mejoras incrementales. Actualizaciones en sistemas de control, refuerzos estructurales y ajustes en equipos auxiliares permitían mantenerla vigente sin necesidad de rediseños completos. Esa capacidad de evolución interna reforzó aún más su valor estratégico. Para la Pennsylvania Railroad esto significó algo crucial: previsibilidad. En un sector donde los costes imprevistos pueden desestabilizar una empresa entera, contar con una flota de locomotoras cuya vida útil podía medirse en décadas ofrecía una ventaja psicológica y financiera inmensa. La planificación a largo plazo dejó de ser un ejercicio teórico y se convirtió en una herramienta real. La GG1 no solo movía trenes, movía la contabilidad en la dirección correcta. El impacto trascendió las fronteras de la compañía. Otras administraciones ferroviarias comenzaron a estudiar el caso con atención. No todas podían electrificar de forma tan ambiciosa ni replicar exactamente el modelo de la PRR, pero la lección era clara. Una apuesta tecnológica radical, bien ejecutada y llevada hasta sus últimas consecuencias, podía salvar una empresa incluso en los peores contextos económicos. La GG1 se convirtió en un referente silencioso, citado en debates internos y estudios técnicos como prueba de que el riesgo no siempre conduce al desastre. También cambió la relación entre diseño industrial y ferrocarril en Estados Unidos. La silueta inconfundible de la GG1, con su cuerpo largo y suavemente curvado, pasó de ser vista como una rareza a convertirse en un icono. No porque fuera bonita en un sentido superficial, sino porque transmitía solidez, continuidad y confianza. Esa imagen pública reforzó la identidad de la Pennsylvania Railroad en un momento en que la competencia por pasajeros se volvía cada vez más feroz. Lo más irónico de toda esta historia es que la GG1 nunca fue pensada como una revolución cultural. Fue diseñada para resolver problemas muy concretos: humo en túneles, ineficiencia operativa y pérdida de competitividad. Sin embargo, al hacerlo con tanto éxito, terminó redefiniendo expectativas. Demostró que una locomotora podía ser compleja sin ser frágil, potente sin ser derrochadora y longeva sin quedarse obsoleta. Cuando el tiempo del vapor se extinguió casi por completo en Estados Unidos y el diésel dominó la mayor parte de la red, la GG1 siguió allí, operando con una normalidad que desafiaba cualquier narrativa simplista sobre progreso lineal. Década tras década, continuó arrastrando trenes de pasajeros en el corredor más exigente del país. Hasta bien entrados los años 70, cuando muchas de sus contemporáneas ya habían desaparecido sin dejar rastro. Ese final no llegó por fallo técnico ni por incapacidad, sino porque el propio ferrocarril cambió de manos y de prioridades. La creación de nuevas entidades y la reorganización del transporte ferroviario estadounidense pusieron fin a una era no solo para la Pennsylvania Railroad, sino para toda una forma de entender el negocio. Cuando las últimas Guno fueron retiradas, lo hicieron con un historial de servicio que pocos diseños en la historia pueden igualar. Mirando atrás, resulta difícil exagerar la paradoja central de esta locomotora. La GG1 casi destruyó un ferrocarril, no porque fuera un mal diseño, sino porque exigía una apuesta total en el peor momento posible. La misma característica que la hacía peligrosa desde el punto de vista financiero fue la que la convirtió en una salvación a largo plazo. No había medias tintas. O funcionaba plenamente, o el fracaso era absoluto. Esa es quizás la lección más potente de su historia. La innovación radical no admite cobardía. Implementar la media suele ser más peligroso que no intentarlo. La Pennsylvania Railroad estuvo a punto de pagar el precio máximo por su audacia, pero al perseverar y resolver los problemas en lugar de abandonar el proyecto, transformó una amenaza existencial en su mayor fortaleza.
Hoy, la G1 es recordada como una de las locomotoras eléctricas más exitosas y longevas jamás construidas. Pero detrás de ese reconocimiento hay una historia mucho menos cómoda. Una historia de miedo, riesgo y decisiones tomadas al borde del colapso. No fue el éxito inmediato lo que la hizo legendaria, sino la capacidad de sostener una empresa entera cuando todo indicaba que el camino elegido conduciría al desastre. La locomotora que casi destruyó un ferrocarril terminó salvándolo, porque obligó a esa empresa a comprometerse por completo con una visión del futuro. Y en un mundo donde muchas compañías fracasan por dudar demasiado, esa determinación marcó la diferencia entre desaparecer y convertirse en un referente histórico. La G1 no fue solo una máquina, fue una apuesta total, un punto sin retorno y finalmente, la prueba de que incluso las decisiones más arriesgadas pueden convertirse en cimientos sólidos cuando se ejecutan con convicción, rigor y paciencia.